A lo largo de una carrera ya muy dilatada o de una profesión ejercida durante muchos años, le han tocado a uno algunos casos de privilegio, algunas raras suertes. Una de ellas ha sido la de asistir al despertar de la vocación de Nuria Esper como actriz y después a su triunfal desarrollo hasta el momento presente. Encontrarme otra vez con Nuria Esper en este programa, como antes en otras ocasiones y en otros programas de la radio, es extraordinariamente satisfactorio. Muchas gracias, Nuria, por venir. También a mí me da mucho placer. Porque a Nuria Esper la conocimos exactamente cuando tenía más o menos este aire que van ustedes a ver en esta pequeña fotografía y que espero y deseo que la cámara reproduzca lo bastante bien. Esta niña con tirabuzones y con calcetinitos blancos venía a los estudios de la radio allá por los felices 40, acompañada de su mamá, y queriendo que se le hiciese una prueba o se le escuchasen unos versos. Y la verdad es que los recitaba muy bien. Y esa era la sorpresa, porque hay muchas mamás de artistas que creen que su niña es realmente algo fuera de serie, pero pocas lo son en realidad. Sí, el papel de niña prodigio es bastante antipático, pero lo fui, sí. Fue niña prodigio, fue una magnífica actriz enseguida, y después, ¿para qué les vamos a contar? De todo eso hablaremos a partir de este momento. Y si te parece, Nuria, vamos a empezar, como se suelen empezar estas cosas, por el principio. Vamos allá. Vamos a empezar por los padres, por la familia, por el clima. Cuando tú apareces en este mundo, ¿tu familia vivía en Hospitalet? Sí, en Santa Eulalia. En Santa Eulalia. ¿Tu padre? Mi padre era carpintero y mi madre trabajaba en una fábrica de tejidos. Creo que tenemos una foto... Detrás de un telar. Ah, detrás de un telar. Estamos a punto de presentarles una foto de los padres de Nuri. Sí. Y era naturalmente una familia modesta, Sí. con todo lo que eso implica de restricciones en materia económica, Así de es, así. problemas Cultural, de todo tipo, sí, sí, etcétera. así Sí. es. Sin embargo, por alguna razón que tú nos vas a explicar ahora, tú fuiste una niña que se despegó de ese medio. Sí, fue un verdadero azar y aún ahora parece extraño. Mis padres eran muy aficionados al teatro. Ellos trabajaban en un centro dramático, en un centro que había, centro dramático, no, en un centro parroquial Sí. que había en Santa Eulalia. Allí se conocieron haciendo Tierra Baja. Y mi padre hacía todos los malos en ese grupo y mi madre las primeras actrices. Entonces allí se enamoraron. Al casarse dejaron de poder actuar porque ya las obligaciones los comieron. Y cuando yo nací me llamaron Nuri en recuerdo de aquella Nuri de la Tierra Baja. Entonces ya apenas sabía hablar, mi padre me enseñó los primeros versos, la pubilleta y la llengua trusellada y pandereta de Pedro Mata y esas cosas así, y yo las recitaba bastante a disgusto, me acuerdo. Mi madre también me enseñaba, pero un poco menos apasionadamente, y yo empecé a recitar, no puedo recordar cuándo. Recuerdo lo poco que eso me gustaba. ¿Y por qué no te gustaba? No estaba segura de mí misma, temía olvidarme, me ponía nerviosa. Cuando estábamos en casa de la familia y yo notaba que al final del almuerzo iban a hacerme recitar, no comía ya, me ponía tensa. Yo creo que tenía miedo, pura y simplemente miedo de actuar. Pero nadie se daba cuenta de eso, así que me subían sobre las mesas de los cafés o los mostradores del colmado o en el patio de la fábrica, y allí empecé a decir mis poesías, y eso continuó... Años. Años, sí, años. Esta es otra foto de Nuri, mucho más pequeña todavía, quizá cuando ya estaba aprendiendo los primeros versos. Ahí debe estar en 3 años y medio, más o menos, ¿no? Y yo creo que ahí, que apenas sabía hablar, yo creo que ahí ya recitaba versos. ¿Seguro? Pero sí. ¿Los versos te los enseñaba tu padre o tu madre? ¿O Mi los dos? padre, Tu mi padre, mi madre daba su toque así, el toque de interpretación, pero mi padre tenía más pasión por ello, más. ¿Y te más llevaron voluntad. pronto al teatro? No, yo creo que no vi teatro hasta que empecé a trabajar en él. A donde sí me llevaban era a los nidos de arte, que eran unos lugares... Los Caus d'Art. Caus d'Art, Sí. eso es, que eran unos lugares donde se tomaba una consumición, una Coca-Cola o lo que fuera, y eso te daba derecho a fastidiar al personal haciendo salir a tu niña o cantando una cosita. Y allí recité y allí fui adquiriendo tranquilidad, y allí me vio alguien que le pidió a mis padres si me dejarían hacerme una prueba en el Teatro Romea de Barcelona, porque iban a hacer un cuento infantil
y necesitaban un niño o niña que hiciera el papel del gatito. Mis padres se pusieron contentísimos porque eso era subir un montón en la escala social, y allí me llevaron y recité las dos cosas de más éxito que tenía, que eran las más melodramáticas, de esas de llorar muchísimo, y me tomaron. Me acuerdo que en esa prueba estaba el poeta José María de Sagarra, y bueno, toda aquella gente que sí me miró así un poco sorprendida, y ahí empezó mi carrera de actriz. Aunque tú no tenías en ese momento todavía ni idea de lo que es una vocación de No, actriz. no, al contrario, yo quería ser bailarina y el recitar me producía muchísimo malestar, y el actuar en el teatro al principio también. Empieza a interesarme y empiezo a comprenderlo mucho más tarde. ¿Tú te habías dado cuenta durante esos primeros años de ir diciendo versos por ahí a la buena de Dios, siempre con mucho éxito, porque la gente se ponía de pie aplaudiéndote, que eso era realmente tremendo? En los programas que era el público de la radio, Nuria Esper era el número que nunca fallaba. Sí. De modo que siempre que las cosas andaban regular había que llamar a Nuri para que viniese a recitar y a salvar la situación. Os debía parecer un poco repelente, ¿verdad? Esa No, cosa de malestar que producen los niños. No, porque tú has sido siempre precoces, igualmente, ¿no?, simpática, alegre, ¿Sí? cordial, sí. Y además yo creo que se te notaba un poco que eso lo hacías porque no había más remedio, ¿no? Ah, sí, eso debía salvarme, sí. Bueno, pues la verdad es que esa vocación se empieza a sentir una vez dentro del teatro, cuando ya tomas un contacto con la realidad del escenario. No sé cuándo empieza, no debió ser, supongo, durante una función o un día determinado, clac, sino lentamente. Me acuerdo de haber empezado a seleccionar. Yo me quedé en el Romea mucho tiempo, primero con los cuentos infantiles, y el día que cortamos los tirabuzones horripilantes esos que llevo, empecé a desarrollarme terriblemente y toda la anatomía cambió y pasé a ser una gordita de 15 años que parecía una mujer de 25 o de 30. Y eso facilitó el que empezara a intervenir en las comedias de los adultos. Y ahí ya me acuerdo yo de que ya unos compañeros me gustaban más que otros, de que los observaba atentamente, tratando de comprender por qué me parecía tan malo o tan bueno aquello que hacían. Sí, ahí ya empieza a gustarme, ya empieza a interesarme, ya empiezo a no dormir antes del estreno. Sí, empieza a significar algo para mí, no solo el dinero como al principio. Aparte de tus padres, ¿recibiste en esos años primeros enseñanzas de alguien, orientaciones sobre qué es el teatro, sobre cómo debe ser una actriz? Han pasado en cada etapa de mi vida gentes que me han marcado muchísimo. He tenido mucha suerte porque, es curioso, siempre ha sido la persona adecuada. Cuando era muy niña, casi con los tirabuzones, aparece Sandro Carreras, que era yo tengo de él la idea de que era un rapsoda mediocre, pero era un gran pedagogo. Me oye recitar y les ofrece a mis padres darme unas clases gratuitas para ayudarme. Me cambia el repertorio, cosa que imagínate lo que eso significaba. Me hace leer un poco, me orienta y me imita, cosa que no le perdoné jamás y que ahora le agradezco muchísimo. Pero un día me dijo, siéntate ahí, vas a ver qué espanto es eso que haces, y subió ahí y vi una niña monstruosa, ¿no? La caricatura. La caricatura, sí. Eso sirvió y me ayudó, y aquellas cosas terroríficas no las he vuelto a hacer nunca más. He hecho otras, pero no esas. Y Sandro fue definitivo. Más tarde, ya en el Romea, aparece Esteban Polls, un jovencísimo, en aquel momento director de Barcelona, buenísimo director de actores, que me saca del Romea y me lleva al Orfeón Graciense, donde forma una compañía semi de aficionados, y me coloca a mí, que tenía 16 años, como de primera figura, digamos, dentro de aquel grupito. Yo tenía ya un poco de experiencia, llevaba años haciendo teatro, y allí hace el repertorio más heterogéneo y rico que te puedas imaginar, sobre todo si tienes en cuenta los poquísimos medios con que nos movíamos. Actuábamos siempre para el mismo público. Eso quería decir que cada semana hacíamos una función diferente, que había que saberse de memoria, vestirla, actuarla, montarla. Y todo eso lo hacíamos, y lo hacíamos con una enorme y extraordinaria dignidad. Ahí aprendí muchísimo, y Polls fue decisivo en mi vida. Ese fue un entrenamiento fundamental. Sí, fundamental. Desarrolló mi memoria de una manera que siempre me ha ayudado muchísimo.
y también mi versatilidad dentro de los papeles. Hicimos desde zarzuelas hasta funciones de Boulevard y Dulcinea de Gastón Batí, Romeo y Julieta de Shakespeare y Molière, y ves una gama extensísima que sin darme cuenta me fue educando dentro del teatro. Hasta llegar a todo eso, ¿tú no habías ni ido al teatro ni casi leído teatro? No, leído por supuesto, no Nada. más que las funciones que yo interpretaba, y eso estoy hablando ya de los 16, 17 años, y fue en esa época cuando empiezo a leer. Pero o sea que no tu teatro. proceso de formación profesional empieza a los 17 años, realmente. Fíjate, y empieza antes de que yo tenga conciencia de que algo está empezando. Curioso. Sí, sí que lo es. Mientras tanto, ¿tú habías ido al colegio? ¿Habías cursado algunos estudios? Estudiaba danza, para la que no tenía la menor aptitud, pero que me gustaba apasionadamente. Y empecé el bachillerato, que dejé cuando empecé a trabajar tarde y noche en el Romea con los adultos ya, porque imagínate que ensayábamos todos los días, hacía las funciones infantiles y dábamos 14 funciones semanales, 14. Es decir, prácticamente estábamos desde las 2 de la tarde hasta las 2 de la madrugada dentro del teatro. Me acuerdo que mi madre venía a buscarme, me llevaba a casa, no había metro ni tranvía hasta allí, andábamos desde Sants, nos dormíamos a las 3, 3 y media de la mañana y a las 5 y media mi madre se iba a la fábrica a hacer su turno, así que debieron ser unos años terribles. Qué curioso que ella parecía no darse cuenta y yo desde luego no me daba cuenta, lo encontraba todo normalísimo. ¿Después del Romea? Después del Romea, el Orfeón Graciense con Polls, y después del Orfeón Graciense, un salto muy grande también con las personas indicadas dentro. Este salto fue la Medea del griego de Montjuïc. Ellos habían formado una compañía que iba a hacer festivales de España. No sé si era el primero o segundo año que los festivales se hacían, pero era la primera vez que esa compañía intervenía. Y tenían contratada a Elvira Noriega, grandísima, primerísima, figurísima en aquel minuto de Madrid, que iba a hacer un gran repertorio femenino dentro de la compañía, que era Fuente Ovejuna, Medea, Las Mocedades del Cid y no sé qué otra cosa. Entonces, yo estaba ahí es decir, de una mujer del coro en Medea, un papelito en la otra, Más. y una más, sí. Entonces, Elvira se puso enferma, como en las películas, ¿ves? Como en las películas de Como Ben en las Davis, fábulas. como en las películas de Ben Davis, se puso enferma y ellos quisieron suicidarse todos, ¿sí? En masa, pero luego pensaron que eran muy jóvenes. Ellos eran Antonio de Cabo, Rafael Richard dirigían y Juan Germán Schröder, que había hecho una versión extraordinaria de Medea. Esas tres personas fueron grandes animadores del teatro en los tiempos difíciles. Sí, hicieron una labor extraordinaria en Barcelona. Una labor muy importante, que debería haber dado, lógicamente, mejores resultados que los que se han podido apreciar. El caso es que en aquel momento, dudando entre la cicuta o el balcón, me hicieron una prueba. Creo que fue Juan Germán Schröder quien lo sugirió y fue él quien me la hizo, desde luego. Yo leí temblorosa un pedazo de Medea al aire libre en un patio, deliberaron y me dieron los 3 papeles. Faltaban 15 días para que se estrenaran las 3 obras, porque hoy se estrenaba Fuente Ovejuna, al día siguiente se estrenaba Medea, el otro día se estrenaba la otra cosa. Entonces me preguntaron si me sentía capaz y yo dije lo que siempre digo cuando me hacen esa pregunta, que sí. Esa pregunta no se me debe de hacer, no se me debe de hacer. Entonces, bueno, me estudié todas esas cosas terribles y durísimas, que eran cientos de miles de páginas de cuartillas así Que grandísimas. lucha contra el reloj, ¿no? Ah, sí, terrible, pero no recuerdo haberlo hecho con un gran esfuerzo, es curioso. Entonces me aprendí todo, ensayé todo y estrenamos. Y fue muy, muy importante en mi vida. Bueno, Medea realmente significa para ti tu aparición verdadera como actriz en el teatro español. Sí. Un éxito impresionante Sí. Y ya enseguida una especie de aureola de prestigio que De te ha trágica, acompañado y te cosa- acompaña todavía, Sí, es de cierto, es actriz cierto. trágica. Muchas cosas empezaron con Medea que todavía están alrededor de mí y me siguen nutriendo. Bueno, yo me acuerdo que he leído tantas cosas de uno de tus exégetas más furibundos y fanáticos, que es Terence Moix, Sí. que dice que precisamente
su devoción por ti arranca de Medea, de cuando descubre el teatro en una interpretación tuya en el Teatro Griego el año 58, creo que fue. Sí. Hemos visto una foto hace No, un momento. el 55. O el 55. El 55, no sé. sí. O tal vez él la vio el 58 porque volvimos a hacerla, pero Ajá. el estreno fue en el 55. El 55. Sí. En ese momento es cuando todo el mundo en Barcelona hablaba de Nuria Esper, y eso se corrió a todas partes, y Es se cierto. decía que nunca se podrían olvidar aquellas imprecaciones en la voz trágica de Nuria Esper. Y esa Medea, junto también con Fuente Ovejuna y las Mocedades del Cid, la hicimos por toda España, excepto Madrid, dentro de ese marco de los festivales, y desde luego fue para mí un aprendizaje extraordinario y algo que me sirvió mucho. ¿Ese éxito te sorprendió? Sí. ¿O te pareció normalísimo? Me sorprende quizá más ahora, ¿verdad? En aquel minuto los acontecimientos me vencían. Recuerdo una anécdota preciosa de Medea, que fue que mi abuela, la Yaya Lola, no quería ir a verme al teatro. Estaba completamente convencida de que si ella entraba en el teatro y me miraba, yo me iba a olvidar del texto. Habían allí 2.500 personas, pero ella estaba segura de que había un lazo de unión. Y entonces fue al teatro y estuvo así toda la representación, temblando y aterrorizada de ver a la Nuri allí haciendo aquellas cosas. Así que, como ves, en todo ese principio hay unos nombres claves que ayudan y empujan la cosa, ¿verdad? Me ha sido todo más fácil de lo que es corrientemente. ¿Armando ha influido también desde el punto de vista creativo en tu carrera de actriz? De una manera decisiva. Él es la próxima persona que aparece, y aparece para dar un gran cambio a mi trabajo, un gran cambio a mi mentalidad. Armando aparece después de Medea, no me había visto actuar nunca. Yo estaba en aquel minuto en la compañía de Tamayo, haciendo cosas sin ninguna importancia, papeles grandes o pequeños, pero que no me satisfacían, haciendo turnés por provincias con él, y estaba bastante desanimada. Aparece Armando, nos casamos casi enseguida, tuvimos las hijas muy rápidamente, y después Armando decidió que no se podía de ningún modo estar en casa esperando que vinieran a proponerte trabajos que a ti te interesaran y te gustaran. Entonces decidió formar nuestro propio grupo, cosa que en aquel minuto era extrañísima. Habían muy pocas compañías privadas que hicieran otra cosa que no fueran los bulevares corrientes, y existían los teatros nacionales, a los que me hubiera gustado en aquel minuto pertenecer, pero que estaban en Madrid, que ni me conocían y que era algo Era estúpido. Un coto inasequible. Sí, y absolutamente estúpido quedarse en casa esperando que te iban a llamar, porque allí se hacía el único teatro interesante que yo recuerdo en aquel momento. Así que formamos nuestra compañía en el año 59 con Gigi, estrenamos en Madrid, y ese fue otro salto, porque a partir de ahí hemos tenido nuestra compañía ininterrumpidamente, con aciertos y equivocaciones, pero siempre tratando de crecer. Y de todos esos hombres que Nuria ha contado que han influido en su vida, no cabe duda de que el más importante, el protagonista fundamental, es Armando Moreno, poeta que en cierto modo, no sé si colgó o no sus versos del todo, y eran versos francamente buenos, por dedicarse a servir la vocación de su esposa, que yo creo que ese es un sacrificio que Armando ha hecho en cierto modo en honor de su amor por ti, claro. Sí, el mérito que tengo, o la disculpa que tengo, es que he sabido apreciarlo en todo su valor. Armando hizo un acto de generosidad extraordinario cuando, al creer en mi talento y capacidad para el teatro, cambió la orientación de su vida. Él era escritor, ayudante de dirección de cine, poeta. Cambió la orientación y se ha dedicado a hacerme crecer a mí. Y creciendo a tu lado. Él ya era grande cuando yo le conocí. Bueno, pero ha crecido más, ¿no? Sí, ha crecido Ha crecido más, ha sido padre de dos niñas hermosísimas, sí, es cierto. Es abuelo. Sí. Fíjate si ha crecido, ¿no? Sí. Armando, qué hombre extraordinario, qué personaje más grato, más cordial, siempre tan afable. Sí que lo es. Y yo creo también que a lo largo de todo ese trabajo, que ya mirándolo hacia atrás, porque ya hay bastante hecho como para poder echar una mirada retrospectiva que tenga algún sentido, mirando hacia atrás,
lo veo ahí con una solidez y una fuerza que me ha permitido hacer todo lo que he hecho. De ninguna de las maneras lo hubiera podido hacer sola o con otro compañero. ¿Tú crees que sin esa anécdota a los Bette Davis de la Medea de la enfermedad de Elvira Noriega hubiera sucedido todo lo mismo o hubiese tardado más? Cualquier día se hubiera producido otra oportunidad. Es imprevisible, pero no era tan fácil una tan grandísima oportunidad en el teatro español No se de dan aquel tantas, momento. No, era el repertorio más ambicioso que se estaba haciendo en el país. ¿Tú Eran crees los- que hay muchas Nurias Esper desconocidas hoy? Debe de haberlas, y el día que me ponga mala va a salir una extraordinaria. No pienso ponerme mala. No, puede haber alguna, pero yo creo Sí, que en sí las general habrá. toda aquella actriz que tiene realmente un valor auténtico encuentra el modo de salir y de revelarse. Y tal vez hoy esas mujeres que son lo que yo era en aquel minuto tendrán otros caminos. El teatro ha cambiado mucho. No es que esté mejor, es que está distinto. Entonces tienen los grupos independientes donde es fácil que alguien pueda desarrollar su capacidad, mucho más fácil que en una compañía profesional cuando se está empezando. Trabajan más en equipo, lo cual permite darse cuenta desde el principio quién está dotado y quién no, que llamándote para hacer un papelito puedes estarte 12 años sin que el director se interese por ti lo más mínimo y sin descubrir que tienes dentro como una fuerza creadora que a lo mejor no puedes sacar haciendo esos pequeños trabajos. El teatro, por otra parte, está lleno de leyendas, esas leyendas que llegan al público, a la gente de la calle. Por ejemplo, una de las leyendas, y esta es negra, es la de que el teatro está lleno de intrigas, de envidias, de zancadillas, de pequeñas maldades. ¿Hay algo de verdad en eso? ¿Tú lo has notado, lo has sufrido? Yo no creo que más que en otros mundos competitivos. El nuestro es un mundo muy Muy duro, ¿no? competitivo, tontamente competitivo, ¿verdad? Entonces, sí, es duro. Una actriz es capaz de estimar a otras actrices y de admirarlas. Si está segura de sí misma, sí, si no, ¿cómo podría hacerlo? Y el trabajo del actor nos hace tan inseguros. Yo nos encuentro bastante neuróticos a los actores, pero creo que tenemos motivos. Pienso que hacemos un trabajo frágil, quebradizo, que puede ser visto como algo sublime por una persona y como una basura por el que está a su lado. Y además Si un no trabajo... si no se está lleno de vanidad, Sí. porque los que están llenos de vanidad se salvan ante ellos mismos, quiero decir, luego serán unos cretinos, pero bueno, están convencidos de su valor y listo. Pero si eres una persona normal, con tus dudas, tus problemas, tus altibajos, tus depresiones, ¿cómo estar seguro de aquello que has hecho si no...? Yo envidio a los atletas, que el que llega el primero debe estar tan convencido de que es el que más corre y más rápido, pero en el mundo del arte eso es muy extraño. La oferta y la demanda equivocan muchísimo, la crítica equivoca muchísimo, los aplausos no tienen nada que ver generalmente con la calidad de los resultados, ¿ves? Entonces, ¿dónde agarrarse para estar seguro de uno mismo y saber que... Para no embriagarse y para no perder volver, el mundo de claro, vista y para no no volverse loco. vanidoso, Sí. ni volverse tan poco seguro de uno mismo que no puedas continuar esa pequeña cosa que estás haciendo, ¿verdad? ¿Tú crees que un actor debe ser inteligente o da igual que lo sea o que no lo sea? Quiero decir, el actor basta con que tenga unas ciertas condiciones histriónicas, basta con que dé la cara y sirva su papel, o tú crees que necesita un talento especial. ¿Hay que poner la cabeza además de la cara? Sin duda ninguna. Pero eso ya, me has ayudado porque has simplificado la pregunta al final. Por supuesto que hay que poner la cabeza además de la cara. Pero en todo lo que decías antes, eso ya es más complejo y sería necesario hablarlo más. Mira, yo creo que se ha hecho mucha literatura alrededor del trabajo del actor. Mucha de ella es válida y otra creo que no. Yo he visto gente profundamente inteligente, preparadísima, sin las mínimas condiciones, dar unos resultados pequeños e inútiles que no tienen, para mí, que a mí me gusta el teatro, no tienen para mí apenas valor. He visto a memos absolutos con unas condiciones naturales extraordinarias. Ninguno de los dos llegará a ser un gran actor. Sería maravilloso que esas condiciones naturales y primeras se vieran luego acrecentadas con una buena cabeza, con una formación sólida, con una preparación que ha sido muy difícil de obtener en este país hasta ahora, que empiezan a haber intentos fuertes de hacer unos histriones importantes, interesantes.
Tengo aquí algunos párrafos de cosas que han escrito los críticos más importantes del mundo sobre Nuria Esper. Se han dicho tantas cosas de Nuria. John Mortimer, en el Observer de Londres, dice que es una de las más grandes actrices del mundo. Enrique Llobet de aquí escribió que es una actriz monumental. Se ha dicho que es titánica. De su compañía se ha dicho que es la mejor, que su trabajo produce un enorme placer, escribe Alberto Perlini en Lo Specchio de Roma. Imposible no rendirse ante Nuria Esper provocativa y soberbia, dice Dominique Jamet en L'Aurore de París. Y así sucesivamente, todos los críticos han dicho y han escrito de ti las cosas mejores. ¿Qué adjetivo falta todavía por emplear para enjuiciarte? No lo sé. Cuando te dicen que eres monumental y que eres titánica, ¿tú qué piensas de todo eso? ¿Eso te satisface o te asusta? ¿Te parece excesivo? ¿Te parece correcto? ¿Te parece poco? Me alegra. Te alegra. Me alegra. Sin más. ¿Alguna vez algún crítico se ha metido contigo? Muchísimo. ¿También? Sí, sí. En España muchísimo, sí. ¿Y eso te duele? Dura también un segundo. También dura poco. Claro. Pero de cualquier modo, las cosas que se han dicho de ti no se han dicho de las demás actrices. De ti se han dicho, por ejemplo, que eres una actriz que no puede ser comparada con las demás porque estás fuera de las medidas habituales, normales, convencionales de la gente que hace teatro. Eso hace también que cuando alguien me detesta lo haga apasionadamente. Claro. También se ha dicho, bueno, esto es de tu amigo Terenzi, que dice que si tú puedes ser comparada a algún otro ser relacionado con el mundo del espectáculo, es sin duda con la Callas, porque las dos tenéis vocaciones similares y acentos parecidos y multivoces. De tu voz se han dicho cosas muy hermosas. ¿Qué piensas de tu voz? Que es muy teatral, lo cual es espléndido para mí y casi no hace falta ningún otro adjetivo. Es muy teatral. No es ni bonita, ni fea, ni buena, ni mala. Es teatral. Y con eso, fíjate, eso... Pero es una voz que escala las cimas de la tragedia de una manera rapidísima. ¿Sabes que hay en Cataluña? Arranca las raíces del grito que diría Lorca. Que hay en Cataluña una gran tradición de actores trágicos, sí, que yo no he conocido porque se había ya roto esa escuela y esa tradición cuando yo empiezo a ir al teatro, pero te dan una larga serie de nombres, de los cuales Margarita Xirgu es el más conocido, pero que no es el único, porque te digo que hay como 15 o 20 nombres, y parece ser que hay una cosa que se podría llamar una escuela catalana, a la que yo sin duda pertenezco. Y sin embargo, esa misma voz puede ser luego tierna, dulce, intimista, como en Yerma, etcétera, ¿no? Esa es la multiplicidad de voces que hay en tu voz, en tu manera Debería verlas al menos. No, que las hay, sin duda. Bueno, vamos a ver si tú has visto alguna vez esa pequeña esfinge que dicen que hay en el Museo de la Acrópolis de Atenas. Dicen que entrando a la derecha hay una pequeña esfinge cuyo rostro es exactamente el rostro de Nuria Esper y cuya sonrisa es la sonrisa de Nuria Esper. Eso lo debe decir Terenzi también. Sí. ¿Nunca has tenido la curiosidad de ir a contemplarte allí? Terenzi me ha a mandado fotografías sí, de la sonrisa primaria, primitiva, arcaica. Arcaica. ¿Y qué te parece? Bello. ¿Tú crees que si no hubieras sido tan hermosa hubieras tenido el mismo éxito? Y yo no soy hermosa. ¿No eres hermosa? Todo eso que ves ¿No te consideras bella? ¿Tú te acuerdas de mí cuando yo empecé en la radio? Sí. ¿Y qué pensabas de mí en aquel momento? Pues me parecías una niña muy pequeña. Sí, una niña muy pequeña. Pero esa niña se hizo una mujer importante, una mujer Pero estupenda. yo era una muchacha feíta. No tan gorda feíta. Y feíta, sí, es cierto. Yo tuve 20 años feitos, gorditos y feitos. Bueno, pero ahora no es el caso, ¿no? No, pero eso ya debe ser otra cosa, ¿no? Otra cosa. Entonces, ¿tú crees que no ha influido para nada? No, por supuesto. El físico, en tu caso, no ha influido En el para trabajo que yo hago, el físico no tiene la menor importancia. Vamos a pasar un poco de revista a lo que tus personajes han significado en tu vida. Ya hemos oído lo de Medea, que ha sido realmente el arranque, la iniciación, sí. Es el decir, aquí estoy yo, la tarjeta de visita, la gran oportunidad. Luego, en Yerma. ¿Qué ha sido Yerma para ti? Otro gran salto. Desde Gigi
con la que empezamos nuestra compañía, hasta Yerma, hasta las criadas, mejor, hay todo un enorme ciclo en el que lentamente y dentro de las posibilidades del teatro de aquel minuto, dentro de nuestro país, se van haciendo cosas que tratan de ser interesantes e incluso importantes, aunque montones de veces no se consigue. Pero hicimos 2 O'Neills, hicimos Shakespeare, hicimos Calderón de la Barca. Me acuerdo, quería hablarte de todas ellas, poco a poco. Pero ¿sí? Dime lo de Yerma, entonces. Yerma. Bueno, pues Yerma fue un espectáculo que se hizo en el mundo entero, con un enorme éxito en el mundo entero, que lo llenaron de premios, de la cabeza a los pies, como en la copla, y que abrió para nuestro trabajo pues, las puertas internacionales. Nuria Esper ha tenido más de 150 premios importantes hasta ahora, pero recordemos que con Yerma solo tuvo el premio al mejor espectáculo del 72 en Londres, el premio a la mejor producción escénica en Belgrado, el premio a la mejor producción escénica en Estados Unidos, el premio a la mejor actriz en el Holland Festival de Holanda, el premio El Espectador en Madrid, el premio de la crítica también en Madrid, el premio José Zorrilla en Valladolid, el premio Planeta de Oro a la mejor actriz en Barcelona, el premio Fotogramas a la mejor actriz y tantos otros. El premio... Faltan todos los de Latinoamérica. Sí, no he podido reunir más que unos cuantos, ya he dicho que hay 150, pero lo que creo es que eso basta para dar una idea de lo que Yerma ha significado en tu historia. Muchísimo, muchísimo. Tuvo unos comienzos muy duros, fue prohibida 3 veces antes de empezar, la causa de que yo había rodado Viva la Muerte con Arrabal. Fue una especie de castigo de ponerme así cara a la pared. Finalmente se levantó y Yerma empezó nerviosa, histérica en el Comedia de Madrid, en una noche en que yo no me acuerdo para nada de lo que hice sobre el escenario. Estaba demasiado tensa, demasiado preocupada. Fue después, en las representaciones siguientes, que fui recuperando mi sangre fría y ocupándome de mi interpretación. Yerma duró 4 años, estuvo en 4 continentes, la hicimos en el Irán, en Estados Unidos, en Iberoamérica, en toda Europa. Algunos críticos, tú sabes, que contestaron la interpretación de Víctor García, de cómo debía ser el montaje de Yerma, acusándolo de desvirtuar la esencia de la tragedia lorquiana. Sí. Por supuesto, tú no piensas todo lo contrario, claro. No, yo pienso absolutamente todo lo contrario, pero entiendo y esperaba que eso se produjera, porque, bueno, eso es el cambio y la mutación, y por supuesto, si tú haces el cambio, el salto, cuando la gente ya está preparada para recibirlo, es que lo estás haciendo tarde. Claro. El salto hay que darlo antes, para ayudar a la gente a saltar después. Divinas Palabras, la marigaila de Divinas Palabras, ¿qué significó para ti? ¿Qué experiencia fue esa? Ese fue en España un espectáculo aún más polémico que Yerma, porque tocaba un texto más complejo y porque Valle Inclán era más apreciado que Lorca en el minuto en que nosotros representábamos. Y la gente se puso furiosísima por aquel despojamiento y por aquella especie de radiografía que hicimos del espectáculo. A mí me gusta muchísimo, muchísimo. Es que tú, además de una gran actriz, has tratado siempre de experimentar, has llevado el teatro hacia los límites de la audacia en cada momento, ¿no? Sí he tratado, no siempre lo he hecho, pero sí es cierto que hay como una constante de deseos, de tirar hacia adelante, de crecer. Y tú, que a los 25 años estabas considerada la actriz más importante de este país, sin embargo, parece que tienes un especial interés por hacer más teatro fuera de España que dentro. No. ¿O eso ha sido las circunstancias? Eso ha sido las circunstancias. No, eso no ha sido una decisión propia, porque hubiera sido absurdo para una actriz española pensar que iba a hacer más teatro fuera de su país que dentro. Eso no fue de ningún modo premeditado. Y no me gustaría que siguiera siendo real. ¿Preferirías trabajar más para los tuyos? Sí, me gustaría cambiar de alguna manera mis condiciones de trabajo y seguir saliendo, por supuesto, cuando tenga un espectáculo que crea que puede ser mostrado y que va a interesar y que se va a comprender, pero no ese viajar constante que han sido los últimos 8 años. Volvamos a tus personajes. Salomé. Salomé. De Wilde.
Sí, eso fue una experiencia muy interesante porque yo le tenía terror a la televisión, terror. Y luego estuve prohibida en la televisión como 6 o 7 años. Así que cuando se levantó el veto y Terenzi, naturalmente, me propuso hacer Salomé, me lo pensé muchísimo, ciertamente, porque no conocía el medio y me parecía que era muy arriesgado para mí, que había conseguido ya cosas dentro del teatro, jugármelas de pronto una tarde con la Salomé de Oscar Wilde en la pequeña pantalla, porque no había tenido ni el aprendizaje necesario, ni me sentía... Apareció el sueño, por supuesto, por la noche. Pero finalmente acepté. Acepté porque me gustaba la obra, porque era Terenzi, porque la versión era muy bella y porque era en Cataluña y para mi gente yo hacía mucho tiempo que no había hecho teatro en catalán. Ahí hay una foto Ahí con la hay cabeza del Bautista en la bandeja. Yo no había hecho teatro catalán desde hacía mucho tiempo, tenía grandes remordimientos y como no lo iba a hacer por el minuto, porque estábamos dando divinas palabras todavía, acepté Salomé, que inesperadamente creo que salió más que digna, que fue un enorme éxito, que a la gente le gustó sin ser una obra fácil y me dio una gran satisfacción, tanto que repetimos la experiencia un año más tarde, que ha sido con La Dama de las Camelias, que quedó aún mejor que la primera y que me tiene asombrada porque es un trabajo que hago muy fácilmente y para mí como unas vacaciones, porque llego al plató, no tengo que ocuparme más de que me maquillen y saberme mi rol y concentrarme, cuando en el teatro mi trabajo es tan distinto porque tengo muchas responsabilidades como ayudante de dirección y como cabeza de un grupo de gente que trabaja y trabajo siempre más tensa por mi responsabilidad. En la televisión yo siento que no tengo ninguna responsabilidad y me ha dado un gran placer hacerlo. Ha sido una experiencia estupenda. Bueno, con esa Salomé hubo también su anécdota, se habló mucho de los velos. Ah, sí, sí. Pero es que eso es el minuto ese extraño y espero que breve de este país con respecto a los desnudos que me pone tan nerviosa. Quizás sería buen momento para que nos dieras un poco un juicio sobre el panorama actual del teatro en este país. Sí, puedo darlo, completamente personal, ¿verdad? Yo creo que en los últimos años del franquismo el teatro español tuvo una euforia que muchos, incluida yo, confundimos, no supimos comprender bien. Teníamos un público muy joven y muy apasionado. Hablo de los que hacíamos un teatro que trataba de tener una calidad. No hablemos del mensaje directo político, pero lo había ya en el simple hecho de dar un teatro en vez de otro. Eso ya se volvía una actitud social. Y el público que te iba a ver formaba parte de esa actitud social tuya. Entonces nosotros creímos que un nuevo público estaba empezando en España a pesar de Franco. Y eso era una grandísima equivocación, yo creo. Me he dado cuenta luego. Aquello era gracias a Franco. Es decir, iban allí a sentirse una colectividad y a oír desde el escenario cosas que no leían en los periódicos, que no veían en la televisión, que era donde se tienen que ver estas cosas, como en este minuto. Cuando Franco murió y la vida se abrió en este país, el teatro ha recuperado su lugar. ¿Y qué hemos descubierto? Que el público de teatro es escasísimo. Ese es el público de teatro, el que va al teatro esperando ver, supongo, una buena función hecha por buenos actores, algo interesante, que le entretenga en el sentido más hermoso de la palabra y le divierta, que es una palabra dignísima, aunque se haya utilizado mal tantas veces. Pero ese es el público de teatro y ese es escasísimo y hemos perdido todo aquel que venía buscando en nosotros otras cosas y se acabará de perder. Quiero decir, aún hay algunos grupos que lo conservan, algún teatro que por su programación especial aún sigue conservando. Yo pienso que lo van a perder del todo y no me parece mal, me parece grave para nosotros, desconcertante incluso, pero no me parece que sea malo para el teatro, me parece vivificante para el teatro que tengamos que hacer buen teatro para tener gente. Me parece maravilloso. Cuando antes de pronto bastaba simplemente que una función difícil hubiera pasado la censura por cualquier razón, podía ser el despiste de alguien o la conveniencia política de aquel instante que no significaba nada en conjunto, y eso atraía a una gente que hoy esa gente no tiene necesidad de ese tipo de espectáculos. De aquellas cosas del Tartufo, etcétera, de esa etapa.
Sí, claro, de esa etapa en la que yo también me incluyo, por supuesto. Así que yo creo que el teatro en este minuto se encuentra en un minuto precioso y maravilloso. Se encuentra desorientado, como el país entero, y sujeto, como tiene que ser, a la evolución del país, hacia adelante o hacia atrás. Así será su teatro. Una sociedad sólida hará un teatro sólido. Una sociedad enferma hará un teatro enfermo. Pero yo, como pienso que en este momento el país está lo menos mal que puede estar, lo menos mal que puede estar. ¿Se entiende bien eso? Muy bien, ¿Sí? está clarísimo. Bueno, pues el país yo creo que está lo menos mal que puede estar. Creo que el teatro español está lo menos mal que puede estar. Y esta temporada, y cuando digo esta temporada, quiero decir esta temporada en Madrid, porque desgraciadamente en Barcelona, salvo el Lliura, que es un ejemplo maravilloso, y dos teatros interesantes con grupos independientes, que son el Villarroel y el Diana, que hacen cosas muy, muy interesantes, pues el teatro se concentra en Madrid, como viene siendo así desde los últimos 40 años, ¿verdad? Entonces, este año en Madrid resulta que hay poco público y bastantes espectáculos interesantes. Por ejemplo, yo he llegado hoy aquí para grabar este programa y me voy esta noche, pero me ocurre que tengo ganas de ver 4 o 5 cosas que se están haciendo. Y eso es muchísimo, porque llegas a París y no hay 4 o 5 cosas que tú quieras ver que se están haciendo. De pronto hay una. Y en Londres pues hay una, hay dos. Quiero decir que 4 o 5 buenos espectáculos, como los hay en este momento. A mí me parece que es bastante, y la temporada acaba de empezar y tiene buenos pronósticos para dentro de un mes y buenos pronósticos para enero. No me parece que la cosa esté tan mal. Bueno, entre otros personajes de las obras representadas por Nuria Espera hasta ahora, está Julieta, Ana Christie, Hamlet, Sí. Abigail del Deseo bajo los olmos, de O'Neill, El luto le sienta bien a Electra, Las criadas de que hemos hablado antes, que también fue un gran éxito tuyo, Sí. en un momento también crucial, ¿no? Fue el primer espectáculo que hicimos con Víctor García y fue el primer espectáculo que salió al exterior. Y salió sin duda ninguna porque Víctor García era conocido ya internacionalmente. Es decir, nosotros nos cogimos a sus salas y las primeras salidas fueron gracias a él. Luego has hecho 2 obras de Espriu. Sí, una en teatro y una en el cine. La del cine fue Laia. Laia. Y la del teatro, La del teatro fue Otra cedra esta. si gustáis. ¿Qué piensas de Espriu? Y yo tengo por él una gran admiración, que es Por ya aquí está. una vieja admiración. Para mí es uno de los más grandes poetas contemporáneos. Le quiero además como ser humano, como persona, porque he tenido la suerte de conocerle. Me gusta ese hermetismo suyo y me gusta que se aísle, que no se contamine. Le admiro muchísimo. Arrabal, ¿qué tal fue? Oh, tuvimos una experiencia extraordinaria, rodamos juntos Viva la Muerte. Y es de la película que yo estoy más satisfecha, de las 10 o 12 o 15 que yo he rodado, la única en que verdaderamente yo he sido feliz mientras la hacía, en la que he sentido que tal vez en otras circunstancias yo hubiera podido hacer en el cine un trabajo parecido al que he hecho en el teatro. Él me ayudó muchísimo. Yo creo que lo que me ayudó tanto fue que él no era un director de cine, él era un hombre de teatro. Entonces, la técnica la desconocía y afortunadamente porque quedó una obra llena de intuición y de grandeza. A mí me gusta mucho, me siento muy satisfecha de ese film. De Casona has hecho 2 o 3 obras, ¿no? Hice La Sirena Varada y Nuestra Natacha. ¿Y de Lope? De Lope, El Anzuelo de Ceniza y me parece que alguna otra cosa que no me acuerdo. ¿Y Calderón? Calderón, sí, hice Autos Sacramentales, que por cierto, cuando antes tú me preguntabas si había tenido fracasos, uno lo tuve ahí, sí, fue con eso. sí, hicimos un auto sacramental que se llamaba Los Encantos de la Culpa, que dirigió Juan Germán Schröder, y hicimos una adaptación contemporánea con música de jazz, con blue jeans, y fue pésimamente recibido. Sin embargo, es una de las cosas de toda mi vida de la que yo estoy más contenta. Pero fue un fracaso tremendo de crítica y de público. ¿Crees que las metas que te propusiste como actriz las has cumplido?
Yo no recuerdo haberme propuesto metas. Me recuerdo queriendo trabajar en el teatro, luego queriendo ganar dinero en el teatro, luego ser conocida, luego hacer buenos papeles, luego tener buenos directores, pero todo así escalonadamente. Con el éxito que te llegó también el dinero, supongo. El dinero para seguir haciendo teatro, sí. El dinero para gastártelo. Para gastármelo en el No teatro. para guardarlo. ¿Para qué? ¿No amas el dinero? No, me gusta tener dinero para irme a ver una función cuando me interesa y la dan porque es mi ¿Te gustaría placer. ser espectadora alguna vez de Nuria Esper? Lo soy. Lo soy. ¿Te ves? Sí. ¿En el teatro no? Sí. ¿También? También en el teatro. ¿Cómo te ves? Va a parecer parapsicología eso. Sí, me veo. No me hagas explicar eso. Me veo. ¿Te ves? Sí. ¿Y te gusta? No siempre. No. ¿Y eres capaz de ser crítica de ti misma? Sí, sí lo soy. ¿Y Y Armando me ayuda también porque es buen crítico. ¿Y cómo te ves? ¿Cómo me veo? Anda, abiertamente, mírate al espejo. ¿Cómo es Nuria Esper? ¿Qué clase de actriz es esa dama? ¿Eh? Yo creo que es una actriz interesante, impertinente. Impertinente no a título personal, sino como actriz. Como actriz, sí. ¿Tú quieres ser un revulsivo? ¿Quieres sacudir conciencias? No dicho de esa manera, sí que parece un folleto. Pero sí quieres, en fin, que de alguna manera el público vibre, ¿no? Y reaccione. Sí, pero no siempre deseo que lo hagan de una manera positiva. Uy, qué No, complicado. está claro, está claro. ¿Y tú crees que el teatro influye en la sociedad, en la gente? No, no mucho. Creo que al lado de los medios que hay en este minuto, desgraciadamente, al teatro se le está reservando, no sé si eso puede cambiar, se le está reservando una parcela pequeña del mundo de la inteligencia, creo. Me parece que han terminado para siempre las grandes multitudes viendo una obra de teatro, me parece. ¿Cómo debe hacerse el teatro? ¿Hay una manera? ¿Hay muchas maneras? Hay una sola. Una sola. Bien. Bien. No, pero aparte de eso, hay No, fórmulas no lo sé, siempre, no lo ¿no? sé. Sí, y esas Hay formas... fórmulas, hay escuelas, hay tendencias. Pero eso cambia en cada minuto y cambia según las necesidades del artista, del público que consume y paga su espectáculo. No hay unas reglas. ¿Y en las escuelas de actores, tú crees? Sí, en general. Yo no las he tenido, pero sí en general. ¿A tu profesión la amas ahora tanto como cuando empezaste o más? Más y diferentemente. ¿Y tú sigues siendo actriz fuera del escenario o por el contrario, cuando sales del escenario eres doña Nuria Esper de Moreno por las buenas? A mí me parece que ya se ha hecho una sola cosa de las dos Hay una personalidades. simbiosis Deben haber estrecha. estado separadas en algún momento porque leí en unas entrevistas de hace muchos años, leí hace pocos meses que yo decía, y no tenía por qué mentir, debía ser sincera, pero ya no me acuerdo de por qué lo decía que una cosa era mi vida privada y otra cosa era el escenario. No sé por qué decía eso, pero desde luego eso no existe ya más. En este minuto no sé qué va a pasar. ¿Nunca pensaste en tirar la toalla? ¿Nunca te has arrepentido? No, jamás. ¿Qué esperas hacer los próximos 50 años? Teatro. Y los momentos cruciales de la vida de la actriz, ¿cuáles son? ¿Los del estreno, como se ha dicho siempre, o los de los preparativos del estreno? O los del vacío. La administración del esfuerzo personal, del esfuerzo físico y mental. Quiero decir, hace falta llevar una vida ordenada, descansar, dormir las horas precisas. Y yo la llevo porque es la que me gusta. Yo la llevo porque es la que me gusta. No tiene nada que ver con el actor bohemio que se acuesta a las 5 de la madrugada. No, pienso que eso le debe de ayudar muchísimo, pero a mí es que me aburre. No, tú me preguntabas ahora mismo cuáles eran los peores momentos. Yo creo que los de vacío, ¿verdad? Que yo los he tenido y los tengo también. Recuerdo que después de Divinas Palabras tuve un gran vacío de interés y recuerdo eso como uno de los peores momentos de mi vida. Sin duda estaba cansada de la etapa anterior, necesitaba volver a llenarme de deseos y de vitalidad. Hemos mostrado algunas fotografías a lo largo de este programa, nos quedan muchísimas, sería imposible, aunque hemos recogido solamente algunas características,
pero la vida de Nuria Esper y su gran actividad no se puede resumir en tan pocos minutos ni en tan pocas imágenes. Aquí la tenemos con Rafael Alberti, con María Teresa León, con su hija. Está también Terence Simoch aquí, Julieta Serrano. ¿Esto es en Roma? No, eso es en Florencia, a donde la familia Alberti había venido a ver Las Criadas. Eso fue después del estreno de Las Criadas en Florencia. ¿Este fue uno de los homenajes en Buenos Aires, fue? No, en México. En México. Acababan de darme un gran premio y los artistas de allí me hicieron una Ahí reconocemos cena. a Libertad Lamarque, por una parte, por este lado está Nacha Guevara, Rubén Rojo detrás, Rubén me parece Rojo ahí que al es el fondo, cogote sí. ese, y los demás Se le no ve el tupé. Está Olga Moliterno, que es gran amiga sí. mía, y los demás no me acuerdo de cómo se llaman. Esta es una escena de una... ¿De qué? A las 5 de la tarde con La Juan película Antonio de Bardem, sí. película en la que puse muchísimas esperanzas que no, que no se vieron realizadas. Aquí está Armando y Casona, al lado de Nuria. Sona es una de las mejores personas que yo he conocido. Le conocí cuando volvió del exilio y hicimos una amistad que fue muy corta, pero muy, muy intensa. Es una de las personas que más he querido. Recibiendo premios, uno de tantos, este me parece que era importante, de Barcelona, de no sé qué año. No sé. Este es otro premio, ¿dónde? En México, me En parece. México. En México. Aquí hay una foto con Víctor García, que es tan importante en los últimos años Sí que lo es. profesionales de Nuria. Este es el culpable, Ese es mi padre, el padre de Nuria Esper. poco antes de morir. Y esta es una foto muy curiosa de una secuencia muy larga que hemos podido ver, que corresponde a una película hecha por Nuria en Estados Unidos. Sí. Sobre terrorismo político. Era, Sí, ¿no? sí, el terrorismo latinoamericano subiendo a los Estados Unidos. Nuria, la verdad es que queda tanto en tu vida es una vida todavía joven, afortunadamente, porque te quedan tantas cosas por hacer y todas tan importantes, estoy seguro. Sí, ¿te parece? Sí, estoy seguro de que todos los espectadores piensan como yo, que Nuria Esper, que ha demostrado hasta ahora ser nuestra actriz incomparable, titánica, fundamental, todo eso que dicen los críticos, está apenas en el umbral de su carrera, porque le sobran inquietudes, ganas de hacerlo, talento, capacidad, fuerza, pasión, todo eso que hace de Nuria Esper un ser distinto, una actriz única, como se ha dicho, sin comparación posible. Que así sea, Nuria. Muchas gracias por todo. Hasta siempre. Gracias.